quiere, que cuando nosotros nos reunimos aquí es por algo, amén. Es porque amamos al Señor, porque estamos agradecidos con el Señor, porque necesitamos del Señor. El otro día leí algo muy interesante, y decía algo así, nosotros, la Iglesia no es un museo de santos, pero sí es un hospital donde venimos porque tenemos necesidad y estamos enfermos y necesitamos del Señor. Amén. La Iglesia es un hospital donde venimos y venimos personas que realmente necesitamos del Señor y venimos personas que quizá en otro tiempo practicábamos el pecado, pero que ahora somos pecadores arrepentidos. Pecadores, pero arrepentidos. Y eso es lo que a Dios le importa. El arrepentimiento genuino. Y el que vengamos aquí con un propósito. No sé con el propósito que tú has venido a la iglesia en esta tarde. Yo sé con el propósito que yo he venido. Y el propósito que yo he venido, para mí, es lo primordial, ¿no? Mi vida es el Señor. Y mi vida para mí es servir al Señor. No importa si hay 20, como si hay 40, como si hay 2000, como si hay 5000 personas. Estamos el remanente que Dios ha escogido de esta zona. Un remanente hermoso, un remanente precioso que Dios ama de una forma que no hay comparación con nada, el amor del Señor. Vamos a buscar, quiero que abramos en nuestra Biblia, capítulo 17 del libro de Lucas, San Lucas. Vamos a buscar y vamos a ver lo que nos dice la preciosa palabra del Señor, capítulo 17 de los versículos 11 al 19. Vamos a leer una historia muy hermosa. Y yo creo que la gratitud al Señor es lo primero que debe de haber en nuestra vida después de haber sido perdonados y limpiados de nuestra vida de pecado. Así como en esta historia vamos a ver cómo Dios sanó a 10 leprosos, a 10 hombres que tenían la lepra. Y dice así la palabra preciosa del Señor. Ahí está, la pueden leer si no tienen Biblia. Bendito sea el Señor, que podemos tener otra vez la proyección, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no sois 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué preciosa historia tenemos aquí de la bendita palabra de nuestro Señor. Amén. Jesús iba de camino a Jerusalén mientras llegaba todavía, no había llegado el momento de la crucifixión, pero estaba cerca. Cuando iba pasando, ¿verdad?, por el camino, iba entrando a un pueblo. Realmente, ¿cómo estos 10 leprosos supieron de que Jesús iba a pasar por ahí? No sabemos. Solo sabemos que ellos se enteraron y estaban ahí, estos 10 hombres. Fíjense, 9 judíos y 1 samaritano. Los judíos y los samaritanos no se podían ver. Eran enemigos. Ellos no se juntaban unos con otros. Porque los judíos consideraban a los samaritanos que no eran auténticos judíos. Porque cuando fueron cautivos, se mezclaron, ¿verdad?, con otras personas, con otras naciones, y no eran auténticos judíos
una raza, como se suele decir, pura. Estos hombres, sin embargo, vieron algo en común, tenían algo en común, y que era su dolor, su desesperación y su enfermedad. Estaban terriblemente esqueléticos y eran personas que nadie quería acercarse a ellos porque la lepra era una enfermedad muy contagiosa. Yo no sé, ¿verdad?, si vosotros habéis alguna vez escuchado acerca de la lepra. No sé si alguna vez vosotros habéis escuchado, habéis estudiado, habéis visto las consecuencias y los efectos, ¿verdad?, de esa enfermedad terrible. Eran personas que eran deambulantes, eran desamparados y estaban obligados a vivir en un campamento aislado fuera de la ciudad o fuera del pueblo. Y por ley se les pedía a los leprosos quedarse por lo menos a 100 pasos de todos los demás, de la gente que estaba sana. Y cuando la gente caminaba cerca de ellos tenían que gritar inmundo, inmundo, para que los que iban caminando no se le acercaran. Dependiendo de cuánto tiempo estuviesen ya enfermos, habían enfermos que se le caían los dedos de los pies, de las manos, la nariz, dientes, muchas cosas, ¿verdad? Y a lo mejor, así, dicho sin verlo, es difícil. Yo no sé si ustedes han visto algún reportaje en la tele, y yo he visto, y yo, de ver esos niños, esas personas, en el siglo XXI, hoy en día, hay sitios donde no ha sido totalmente erradicado esta enfermedad. Y realmente es terrible, es sobrecogedor. Es una sensación que yo no podría explicar con palabras. Estas personas estaban apartados, por lo tanto, subsistían como podían. Eran personas que nadie, ni siquiera para darles un trozo de pan, se le iba a acercar. Ni siquiera su propia familia. Estaba prohibido. También, por supuesto. Pero estas personas también, aparte de tener esa enfermedad, ese dolor, ese sufrimiento, también se quedaron sin familia, sin sus seres queridos, se quedaron sin sus profesiones. El que era médico, pues, tenía que dejar su trabajo, el que era, todas las profesiones que existen hoy existían antes. Pues, su vida se truncaba por completo. Porque realmente lo único que les esperaba era la muerte, y la muerte dolorosa, atroz. Estas personas perdían todo, sus casas, su prestigio, su honra. Quizá estas personas eran ciudadanos nobles, seguro, fieles a los rituales de la Iglesia de aquel entonces, que antes se regían bajo la ley todavía. Pero nada de eso importaba. ¿Saben? La lepra en la Biblia siempre ha sido un tipo de pecado. La Escritura muestra al leproso como un tipo del pecador viviendo en vergüenza, debilitado y gastado por los efectos terribles del pecado. Dice la palabra del Señor que compara una vez a una mujer de un pastor. Estaba comentando una vez sobre el estado de la Iglesia actual, y me comentó algo, no me gustó mucho en aquel entonces, pero realmente es verdad, la Biblia también lo declara. Es el pecado del alma, la lepra. Te destruye, te destroza, te aparta de todo lo que tienes, te sume cada vez en lo más hondo. Hay personas que han terminado solos, desamparados, desvalidos, perdidos, sumergidos en drogadicción, en fornicación, en alcoholismo, por culpa de la lepra del pecado. Y yo creo que tú y yo conocemos mucha gente que ha muerto en su pecado, que ha muerto a causa del pecado prematuramente. Yo, por desgracia, conozco mucha gente que ha muerto con 20 y tantos años y pocos años a causa
de las concupiscencias de la carne. Por eso, yo les digo una cosa, yo fui sanada de la lepra del pecado. Y le doy la gloria al Señor por eso. ¿Tú lo eres? Amén. ¿O quieres serlo? Si no has sido todavía perdonado por el Señor. Si no lo has sido todavía, estás a tiempo mientras tengas vida. Porque Él borrará y sanará tu alma. Y borrará todas las huellas que el pecado haya hecho en tu vida. Amén. ¿Lo crees así? Mira, yo me he arrepentido de muchas cosas en la vida. Pero ¿sabes de una cosa que no me he arrepentido nunca? Y nunca me arrepentiré. Es de haberle pedido al Señor que sanara mi alma. Que me quitara el pecado. Entregar mi vida al Señor. No lo cambio por nada, ¿sabes? Yo no cambio mi vida que tengo ahora de victoria en Cristo Jesús. Aún, y a pesar de mis problemas, porque vosotros sabéis, los que me conocen íntimamente, todos mis problemas, todas mis dificultades, pero aún con mis problemas, con mis dificultades, con mis defectos, yo sigo en pie, porque Cristo me mantiene, porque Cristo es mi bandera. Amén. Él es mi bandera, Él es mi escudo, Él es mi estandarte, Él es el que me sostiene. Porque la paz que Dios me da, la satisfacción que Dios me da, no me la daba el mundo, ni las juergas que yo me pegaba en el mundo, ni el alcohol que yo llegué a probar en el mundo, y tantas cosas que yo llegué a probar en el mundo. A mí, la verdadera felicidad me la da el Señor. Estos leprosos, no sé yo, una noche estaba yo, de esta semana, viendo esta preciosa parábola, intentando, ¿verdad? Intentando imaginarme toda la escena y la maravillosa providencia de Dios. Cuando Él solamente les mira y les dice, en el versículo, ¿qué les dice? 14, versículo 14, ¿qué les dice? 17-14. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Solamente tuvo Jesús que decirle, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Saben? Estos leprosos pueden haber pensado antes de cuando este hombre Jesús les dijo, id y a los sacerdotes, y pensarían esto, si estos hombres los sacerdotes fueron los que nos echaron, los que nos declararon inmundos, los que nos declararon leprosos. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de esos sacerdotes y le vamos a decir, se van a reír en nuestra cara? Seguro que estos hombres pensaron eso, pero inmediatamente dice las Escrituras que conforme se iban, fueron limpiados. ¿Ustedes no creen que Dios es maravilloso? Amén. Dios es poderoso, Dios es misericordioso, con esa misericordia que le caracteriza a Jesús. Hizo un milagro solamente con sus palabras. Solamente tuvo que decirles, y ellos pudieron empezar a sentir vida, salud, fuerza, otra vez de nuevo, ¿verdad? Miraban sus manos, sus caras, sus pies, cenicienta, escamosa, algunos trozos del cuerpo ya sin carne, como todo eso iba cobrando otra vez vida y se iba restaurando. Esa piel enferma ahora lucía sana otra vez, restaurada, mejor que antes de ser incluso enfermos. Porque Dios cuando lo hace todo nuevo y bueno. Lo hace todo maravilloso, lo hace todo perfecto. ¿Recuerdas cuando Dios tuvo misericordia de ti? Cuando Jesús te sanó. Lo que pudiste sentir en aquel día que alguien te dijo, mira, Cristo te ama, Él quiere salvar tu vida. Él quiere darte una vida nueva. ¿Tú recuerdas esa sensación? Yo la recuerdo. Hace muchos años, pero yo la recuerdo. Nosotros, bien, no estamos enfermos, no nos está pasando todas estas cosas, pero muchas veces en nuestro interior, cuando estamos perdidos, cuando estamos sin esperanza, nos sentimos mal, ¿verdad? A veces, el otro día yo hablaba con una persona y me decía, ¿y es que para qué quiero vivir? Y es que con todo lo que me está pasando y todos los problemas que tengo, pero yo, ¿para qué quiero vivir, Loli? Me decía.
Y yo le dije, ¿sabes para qué? Porque la vida es maravillosa porque Dios nos la ha dado. Pero es que cuando tú te acerques al Señor de verdad, vas a sentir las maravillas que Dios tiene guardadas para ti, para tu vida. Y me duele porque esa persona es alguien muy cercano a mí. Y esa persona me dijo las mismas palabras que unos meses antes de morir mi madre me dijo. Mi madre también decía eso, que se quería morir. Es una persona que ha padecido mucho, había sufrido mucho, pero cuando ella se convirtió al Señor y aceptó al Señor en su corazón, aún y viéndose tan enferma, aún y con todos sus dolores y todo su padecimiento, ella tenía una esperanza de que ella iba a vivir en Cristo Jesús, con Cristo Jesús en su reino. Porque así se lo enseña la Escritura y se lo mostramos. Tengo que agradecerle mucho al pastor Eri. Recuerdo que mi mamá llegó a los pies del Señor y mi padre también porque Dios usó a Eri grandemente en esto, ¿verdad? Y mi suegra también. Estoy muy agradecida al Señor y a Eri también. Porque gracias a que les explicó la palabra, ellos pudieron entender. Quizá Antonio, mi hermano y yo, llevábamos años intentándolo, ¿verdad? Pero muchas veces nadie es profeta en su tierra. Pero sí, por medio de otra persona, de un pastor, en este caso el pastor Eri, ellos pudieron entender. Aquí vemos que hay un ritual, lo voy a decir rápidamente para ir concretando. Había un ritual que Dios mandó por medio de la ley de Moisés. Específicamente, Dios le dio leyes a Moisés para que las enseñara al pueblo. Y ese ritual consistía, pues, en eso, en llevar que el leproso se presentase delante del sacerdote. El sacerdote le mandaba hacía ciertos rituales, y estas cosas, esta ritual de santificación y purificación duraba en total 16 días. Pero vemos que a la ida 9 de los leprosos van. Pero ¿qué pasa con el samaritano? El leproso samaritano vuelve a darle la gloria al Señor, a arrodillarse y postrarse delante de Él y a glorificar su nombre y a decirle, mira, yo creo, él creía en Jesús. Nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no eres hijo de Dios. Nadie puede hacer estas cosas tan maravillosas. Yo te glorifico, gloria a Dios, yo te alabo. Y Jesucristo que dice, ¿dónde están los otros 9? Solo viene este extranjero y le llama extranjero. ¿Por qué? Porque no era judío, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que aquí también se estaba abriendo el camino a los gentiles, el evangelio, la oportunidad a ser salvos a todas las naciones de la tierra. Y este fue uno de los primeros samaritanos, fue quien vino con el corazón agradecido, y no solo con el corazón agradecido, sino sabiendo que este hombre Jesús, que lo había sanado, podía darle algo más que sanidad, podía darle salvación y vida eterna. Y él degustó de esa maravilla, de esas palabras de nuestro Señor. Yo pienso que quizá fue uno de sus discípulos que estuvieron en el lugar santísimo, en el aposento alto, el día de Pentecostés. Uno de los discípulos que lo siguió y sirvió. Puede ser. ¿Quién sabe? La Biblia no dice más. Yo me puedo imaginar que una persona que ha sido sanada, que tiene tanta gratitud en su corazón, no va a dejar a su Señor. No se va a volver. Esos 9 se fueron a su vida, a su mundo, a sus trabajos, a su familia. Pero este hombre no. Este hombre quería algo más del Señor. Y el Señor mismo le dio ¿qué? Salvación. Amén. No solo le dio sanidad física, le dio las dos cosas. La salvación, que es lo más importante. Porque saben, lo que verdaderamente cuenta es que el alma sea salva. Nuestro cuerpo puede estar enfermo, puede morir. Y de hecho, vamos a ir al sepulcro un día. Pero ¿sabes qué? ¿Tu alma dónde va a ir? Solamente depende de ti. Nadie puede mandar en ti. Nadie te puede influir. Solamente es tu decisión.
Solamente es presentarte delante del Señor y decir, yo quiero que mi alma vaya contigo. Es maravilloso ver cómo Dios se manifiesta aún en las personas que no quieren nada más que cosas que se pueden palpar y que se pueden ver. Muchas veces yo creo que todos aquí hemos presenciado milagros de nuestro Señor. Nosotros podemos, Ángel y yo, con Eri, con Milka, hemos visto muchas sanidades de parte de Dios. Hemos visto la mano poderosa en personas pecadoras y es más, que nunca se arrepintieron y que nunca, después de recibir sanidad, se volvieron a Dios. Y reconocieron ese milagro o a curanderos o a medicinas novedosas. ¿Sabes qué? Eso me dolió a mí, me duele a mí, pero ¿sabes a quién más le duele? A nuestro Creador. Por eso, si tú has sido sanado, si tú has sido perdonado de tus pecados, nunca más vuelvas atrás, porque no merece la pena. No merece la pena. Una vez que estamos en los caminos del Señor, no merece la pena que nosotros miremos atrás. Ni siquiera para coger impulso. Solamente cuando mires atrás es para ver cómo era tu vida antes y en el estado que te encontrabas. Y en el estado que tú estás ahora con Cristo Jesús y en el que puedes estar, porque tú puedes ir subiendo peldaños, tú puedes ganar muchas cosas de parte del Señor. El Señor tiene tesoros escondidos que está esperando, como dice Isaías, que tú se los reclames. Tesoros escondidos que Dios tiene preparados para ti, cosas maravillosas, cosas que ojo no vio. Dios tiene, como dice la palabra de Dios, cosas maravillosas para darte. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estos hombres volvieron a sus sacrificios, hicieron todos los sacrificios que la ley estaba, ¿verdad?, mandado, los sacrificios de las palomas, sacrificios de los corderos, del aceite, de la harina. Pero ¿sabes? Todos estos sacrificios que Dios mandó por medio de la ley de Moisés, por medio de Moisés, eran un tipo del verdadero y real sacrificio que Cristo iba a hacer una vez por siempre para toda la humanidad. Claro está que toda la humanidad no es salva. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Muchos son los llamados, pero tampoco pocos son los escogidos. Estos sacrificios eran sustitutivos del verdadero sacrificio, el cual es el Cordero inmolado, que es nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo una vez que Él era el agua viva. Amén. Y Él iba a derramar su preciosa sangre. Entonces estos sacrificios eran tipo de ese sacrificio hermoso que nuestro Señor Jesucristo hizo una vez y por siempre en la cruz del Calvario, para que todo aquel que se acerque a Él tenga la salvación y la vida eterna. Dice la palabra de Dios que Jesucristo, no era suficiente los sacrificios. Jesucristo tuvo que venir. Él cumplió, cuidado, Él no vino a negar la ley. Él vino a cumplir la ley, Él cumplió toda la ley y los profetas, pero Él vino a darnos un nuevo pacto más excelente, que es el pacto por su sangre preciosa, lo que celebramos cada vez que celebramos la comunión, la cena del Señor. Estamos celebrando la sangre del nuevo pacto en su nombre. Estamos celebrando que estamos bajo la gracia y ya no vivimos bajo la ley. Ya no tenemos que ir al mundo ni ir a hacer rituales. El otro día me comentaba, vinieron a visitarme unos familiares y me decían que ellos hacían y habían hecho el Camino de Santiago, el camino de no sé qué, porque por lo visto hay varios caminos. Y yo eso tampoco lo sabía. Pero que es que ella se hace todos los caminos. Y luego reciben, no sé si una medallita o un premio por esto. Pero nosotros, ¿saben lo que tenemos? Nosotros vamos a supremo llamamiento y nosotros vamos a la victoria final,
que es el galardón que Dios tiene guardado esperándonos para cada uno de nosotros. No es una medalla que me pueda dar un hombre por haberme hecho el Camino de Santiago. Eso a mí no me va a dar nada. A mí no me va a dar nada que yo me flagele la espalda cuando yo caigo en pecado. ¿Saben cuál es el sacrificio que quiere Dios cada vez que caemos en pecado? El sacrificio del arrepentimiento. El sacrificio de pedir perdón. Y dice, porque el que está limpio no necesita de lavarse sino solo los pies, porque se le han manchado del camino. Quiere decirse que nosotros tenemos un sumo sacerdote que entiende todas nuestras debilidades y nos perdona todos nuestros pecados siempre y cuando vengamos a Él arrepentidos pidiéndole perdón. El hombre que volvió también tiene una similitud. Yo pregunto, ¿por qué en cada generación hay un remanente que corre a Jesús con pasión y acción de gracias? Aquí hay un remanente. Este es el remanente que ha escogido Dios. Este es el remanente que reconoce y agradece lo que Dios ha hecho en su vida y lo que Dios va a seguir haciendo en su vida. Porque Dios siempre tiene 1 entre 10 que deja todo, como dice, regresa solo para adorar y alabar a Cristo y no le importa nada más, ni el trabajo, ni los placeres mundanos, ni los quehaceres diarios. A mí me gusta mucho la historia en la vigilia, fue el tema principal de María y Marta. Cuando Marta estaba afanada en los quehaceres del hogar y María escogió ¿cuál? La mejor parte. Esa parte que cogió María, nosotros la que debemos de escoger, porque esa nunca nos será quitada. No pensar en si tenemos que hacer cosas. No pensar en que el mundo nos atrae, porque es más fácil y cómodo ir con la corriente de este mundo, ¿verdad? Pero lo difícil y lo bueno y lo fructífero es ir contra la corriente de este mundo. No permitir que nadie te avasalle por ser cristiano, que nadie se burle de ti y te diga, mira, estás loco porque dices cosas que yo no entiendo, o sigues, ¿cómo te metes con el calor que hace una tarde, a las 7 de la tarde en una iglesia, a cantar y a escuchar la Biblia? ¿Cómo es posible? Sí, porque nosotros hemos escogido la mejor parte. Amén. Eso es lo importante. Que no dejemos que nadie nos avasalle, que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, que nadie se burle de nosotros, porque bendita locura es la que nosotros tenemos al venir y adorar al Señor y al ponerlo lo primero en nuestra vida. Muchas veces yo me he dejado las cosas sin hacer. Muchas veces la casa se ha quedado alborotada, pero ha sido la hora del culto, o la hora de visitar a un hermano, o la hora de hacer algo para el Señor, y lo primero en mi vida ha sido eso. ¿Ha habido gente que me ha criticado? Vale. ¿Ha habido gente que me ha entendido? Bien. Yo no tengo que vivir con lo que la gente piense o diga. Yo tengo que vivir con lo que el Señor diga, porque yo al que le tengo que dar cuentas es a mi Señor. Amén. Eso es lo que tiene que dar, lo que tenemos que entender todos es que nosotros estaremos un día delante del Señor. Dice la palabra de Dios que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para honra y gloria de su Padre. El leproso limpiado, sanado, es el que representa a las personas que son sanados, limpiados de sus pecados y se muestran agradecidos a Jesús y buscan más porque se dan cuenta de cómo son sus vidas de miserables y quieren más del Señor, de gustar de más de su gracia y de su amor. Llegó a la misma conclusión a la que todo el pueblo remanente llega. No hay nada allí afuera que yo quiera, porque todo es vanidad. Voy a Jesús, Él es mi realidad. ¿Es la tuya también? ¿Tú tienes a Cristo en tu vida? Decídete, porque luego, mañana puede ser tarde. Él, ahora, el Señor es lo primero para mí. Y le debo mi vida, mi gratitud, mi amor, le corresponden a mi Señor. Eso es lo que yo tengo claro. Este leproso limpiado, este samaritano, no solo volvió para agradecerle, volvió, como he dicho antes, porque estaba con más deseo
de conocer más de este hombre, el cual le había sanado, y estaba tan agradecido a él que no paraba de pegar voces y de postrarse a sus pies y de gritar alabanzas al Creador, al que le dio una vida nueva, una nueva esperanza. Creo que si alguien adora al Señor así, nunca lo va a dejar, hermanos. El Señor nos hizo adoradores. El Señor nos hizo con un vacío en nuestro corazón, en el cual clama por ser llenado por la misma presencia de Dios. Yo tengo esa hambre y sed de mi Señor. Yo espero que un día, si tú todavía no la tienes, la tengas algún día. Y entiendas que esa llenura, ese vacío lo puedes tener con la llenura y el poder del Espíritu Santo en tu vida. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos el privilegio de tener absoluto acceso al trono de la misma gracia de Dios, delante de la misma presencia de Dios vivo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, del 19 al 22, dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La palabra libertad en este versículo significa con apertura. Amén. Significa que podemos decir a cada demonio del infierno, tengo derecho por la sangre de Jesucristo para caminar en la presencia de Dios y hablar con Él. Y Él conmigo. Dice Hebreos 9, estamos terminando ya, mis hermanos. Hebreos 9, 12 al 14. Y no por sangre de machos cabríos, como he dicho antes, que antes tenían que hacer rituales y sacrificios. Nosotros ya vivimos bajo la gracia, que la única que nos limpia de todo pecado es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nada le estremece el corazón de Dios que cuando sus hijos van a Él confiadamente sin timidez. Él quiere que vengamos diciendo, Señor, quiero estar contigo. Señor, quiero estar en tu presencia. Señor, quiero que tú perdones mis pecados y me limpies de toda maldad y así poder tener una vida eterna contigo. No dudemos del poder de Dios, hermanos. No dudemos de nuestros derechos como hijos de Dios. Nosotros tenemos derecho, como hijos de Dios, a vivir en victoria, a vivir una vida en santidad, a vivir una vida como a Dios le agrada. Ese es nuestro derecho, a recibir la herencia que tiene Dios allí para cada uno de nosotros. Dios nos ama, por eso entregó a su Hijo Jesucristo, para que muriese por ti y por mí. Dios quiere y espera que las almas vayan a Él, pero si no van, tampoco Él va a hacer nada por obligarlos, porque Dios es un Dios de amor, no es un Dios tirano que obliga. Él no quiere obligarnos, porque si no nos hubiese hecho como los ángeles. Los ángeles son seres que Dios les ordena y lo hacen. Nosotros nos dio libertad para decidir. En ti está la libertad de decidir si quieres ser sanado de la lepra del pecado o quieres seguir corrompido por esa lepra que corrompe nuestro ser, nuestra alma y nuestro interior.
El Señor le sanó a este hombre, ¿verdad? Le dio vida en su mente, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Y eso es lo que Dios está dando a todos los que se acercan a Él hoy. Plenitud y vida abundante. Hermanos, permítanme decirles, yo camino con Dios. Él me habla y me enseña. ¿Amén? Ya, ¿cómo dice esta mujer que Dios le habla? Dios me habla. Dios me revela cosas en sueños. Llevo una semanita que yo antes le estaba comentando a Ángel y me preocupan muchas cosas que Dios me ha mostrado. Y yo le pido también a la Iglesia del Señor que ore por mi familia, porque no solo a la Iglesia del Señor, pero sí a mi familia también le vienen cosas duras y difíciles. Nos vienen cosas duras y difíciles, pero ¿sabe? Dios me avisa para que estemos fortalecidos en el Señor y estemos confiados en que aún y aunque pasemos por el fuego y aunque pasemos por desnudez y hambre y por muchas cosas, Dios va a estar siempre con nosotros. Nos va a levantar y nos va a suplir todo lo que necesitamos. Yo soy una ama de casa simple, pero Él está conmigo. Y mi mayor deseo es ser usada por Jesús. No sé el tuyo cuál será. No sé si tú tienes estudios, yo tengo lo normales, digamos. Pero ¿sabes qué? Que Dios me ama igual. Porque Él no va a ver, el día que yo me presente delante de la presencia del Señor, Él no me va a pedir a mí ningún título. ¿Sabes lo que me va a pedir a mi Dios? Mi disposición de mi corazón. Si yo lo amaba de verdad. Mira si estoy escrita en el libro de la vida. Y si no estoy escrita en el libro de la vida, ya sé dónde voy. El mayor privilegio que el ser humano puede tener, querido hermano, querida hermana, es que ser usados por Jesús. No tenemos solo una puerta abierta, sino un Padre amante que nos dice, ven, eres limpio, créelo, actúa en esto, ven y encuéntrate con Cristo. Aleluya. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria, Padre. Te bendecimos porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Padre, porque tu amor es eterno y no varía, Señor, porque tu palabra nos ha prometido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho, ni nada nos separará de tu amor, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni nada, Señor. Oh Padre Santo, que nos pueda pasar, le debemos de temer, porque tú estás con nosotros, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos que tú nos proteges y nos amparas, nos das la fortaleza que necesitamos en medio de nuestra debilidad, Señor, en medio de nuestra incertidumbre. Tú nos das firmeza y confianza, Padre, porque tú eres nuestro Padre que nos amas, porque tú eres nuestro Dios que nos has creado y que tú eres lo más grande que pueda existir en esta vida, Señor. El buscarte, el encontrarte a ti, Señor, ese encuentro personal contigo, Padre, el cual nunca jamás nos apartará nadie de tu lado, Señor. Sabemos que tú tienes tu remanente aquí, Señor, y te pedimos por ellos, Señor, por cada persona, Señor, que está aquí, por cada persona que se reúne aquí en las Torres de Cotillas, Padre Santo, para que tú los bendigas, Señor, para que tú le des trabajo al que no lo tiene, Padre, para que tú suplas todas sus necesidades físicas, económicas, espirituales, Padre Santo, porque tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor, el que provee todo, el que lo da todo sobreabundantemente, Padre. Por eso te damos las gracias, Padre Santo, por cada familia, Señor, por cada hermano y hermana que está en dificultades, que tú los levantes, Señor, y por mi familia, Padre Santo, que tú nos des la fortaleza que necesitamos, Señor. Gracias, Padre, por el pie de ángel, Señor. Gracias porque aún y contra todo pronóstico no le duele, Señor, y tú estás poniendo tu mano santa de sanidad sobre él, Padre Santo. Sabemos que podemos estar confiados en ti y que nuestra vida está en tus manos, Padre. Por eso te alabamos y te glorificamos, precioso Salvador y Señor, y en tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén y amén. Pueden ir en paz con la gloria del Señor. Estáis todos